Pues qué tal, buenos días. Gracias también a todas las que estáis ahí, gracias a vosotros por la invitación, gracias Isaac por el contacto que has establecido con nosotros hace poco y pensando que podíamos aportar algo a vuestro proyecto, ¿no? Pues no lo sé, pero aquí estamos para empezar a decir dónde podría ir nuestro enfoque dentro del proyecto que vosotros planteáis, ¿no? Veo en el proyecto, en este sistema, en esta plataforma que estáis creando, que estáis echando a andar, veo 4 puntos fuertes o 4 oportunidades, llamaría yo, y después algunas observaciones y sugerencias que me gustaría hacer, ¿no? Puesto que estáis en él. Los 4 puntos fuertes que hemos visto, tanto Miguel Costa como yo, que nos habéis invitado por las cosas que habíamos hecho y demás, y que conocíais. El primer punto fuerte es el propio hecho de acometer el proyecto, dando a entender así que el debate sobre la psicología clínica y de la salud, sobre la psicología general sanitaria y el psicólogo interno y residente, que ese debate no está cerrado todavía, que no se va a cerrar, que hay mucho que decir todavía y seguir diciendo. No solamente desde el punto de vista conceptual de lo que es la psicología en la sociedad, sino desde el punto de vista práctico, de la intervención. ¿Qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer en la sociedad, en el mundo de la vida, que se dice? Los psicólogos, las psicólogas, la psicología, ¿qué puede aportar de forma específica? Por tanto, el primer punto fuerte es que seguir poniendo sobre la mesa el debate y seguirlo haciendo no en debates como este, sino en la práctica, interviniendo, ¿no? Como hace poco he conocido también una compañera que está allá al fondo, que se llama Natalia, y que es organizadora, creadora de una red de psicólogos de intervención a domicilio, ¿no? Que es una modalidad también. Por tanto, ya no solo en el sistema sanitario, ya no solo en las consultas, ni en el sistema sanitario, sino en la calle, en las casas donde los ciudadanos, las ciudadanas viven los problemas. Y ahí voy yo, sin necesidad de hacerlo ni siquiera a través de una consulta y desde luego ni siquiera a través del sistema sanitario. Y formo parte del sistema sanitario también, como médico y como psicólogo. Pero creo que es importante deslindar las cosas, porque el no haberlas deslindado bien creo que ha permitido que la psicología fuera estando cada vez más dentro del sistema sanitario, porque era una apetencia que había, y también tal vez más fagocitada por él, perdiendo la identidad de alguna manera o teniendo que luchar para preservarla en un momento que, como se dice por ahí, estamos tal vez en una cierta involución del papel que la psicología venía desempeñando en los años 70, 80, 90, que es cuando yo era jovencito. El segundo punto fuerte que veo en el proyecto que lanzáis y que es un punto fuerte y una oportunidad es que planteáis, al menos formalmente, una visión despatologizada de la intervención psicológica y de los problemas psicológicos. Ahí está el título que le habéis puesto a mi intervención y ahí está el título de ese último libro que tú, Olga, decías, ¿no? Que se titula precisamente Los problemas psicológicos no son enfermedades. Ya son bastante con ser problemas psicológicos, ¿no? Menores o mayores, más o menos atormentados, ¿no? Ya es bastante. No son una patología, como es una meningitis. Los problemas psicológicos no son enfermedades, pero tampoco son el síntoma de una enfermedad, que es una palabra que solemos utilizar con mucha liberalidad en psicología. Síntoma. ¿Pero síntoma de qué? Será un comportamiento, ¿no? Y usted me lo puede explicar. Un esputo es un síntoma de una bronquitis. Y una ictericia es un síntoma de una hepatitis. Pero una conducta no es síntoma de algo que esté ahí, brotando en el problema. Si somos psicólogos sabemos cómo se aprenden los comportamientos, desde el lenguaje, que es el más complejo, hasta cómo se llega a poder oír voces,
o cómo se llegan a tener que cerrar 30 veces las llaves del gas para que no haya una explosión de gas. Y estar obsesionado con eso y estar levantándote a las 3 de la mañana. Sabemos cómo se puede llegar a eso, aunque el lóbulo frontal esté indemne perfectamente. No es una meningitis, la conducta no es un esputo, es comportamiento y problemático a veces. Por tanto, yo creo que es importante destacar, desde nuestro punto de vista, este punto fuerte, esta oportunidad de seguir en esa línea, poniendo de manifiesto que para los psicólogos, para los médicos hay enfermedades y patologías. Y he estudiado mucho la anatomía patológica de una meningitis o de un hepatoma. Pero no necesito la anatomía patológica para estudiar cómo se produce un problema psicológico. La tercera punto fuerte, o la tercera, y en este sentido yo os invito, en el último Infocop, curiosamente, si accedéis a él, online o en papel, justamente hay una entrevista, de las muchas cosas que puedes leer, con Larry Beutler, que es un tipo que fue cowboy, ¿no? Y que luego se dedicó a psicología y ha hecho psicología, ¿no? y intervenciones psicológicas. Ha trabajado con los caballos mucho y ahora hace intervenciones psicológicas con los caballos y además, pues, como ha sido cowboy y tiene una larga experiencia en cómo se trabaja, cómo se vive con los caballos, cómo se entrena a los caballos, cómo aprenden los caballos, cómo se comportan, cómo se pueden traumatizar también, pues ha hecho aplicaciones mixtas, ¿no? Y, por supuesto, él no necesita decir que los problemas psicológicos son enfermedades ni patologías, ni menores ni mayores. Y la tercera, esa tercera oportunidad, ese tercer punto fuerte, y no me quiero pasar del tiempo de ese cuarto de hora que decíais para poder hacer ágil todo esto. El tercero es reivindicar el nivel específico de análisis que tiene la psicología frente a los problemas y frente a la vida. Que la psicología camine con el discurso propio, con un discurso propio que no tiene por qué colisionar con los discursos de la medicina o del trabajo social o de la biología. Es su discurso propio, ¿no? Frente, en este caso, a los problemas. Y ahí también, curiosamente, en Infocop hay la referencia a una guía. Siempre parece ser que tienen que ser los británicos los que nos vengan a despertar, ¿no? Y no es necesario, pero es curioso cómo ellos van muy por delante, creo, en ese sentido, y es una guía para entender la psicosis desde la psicología, no como un desequilibrio de los neurotransmisores, sino usted como psicólogo me tiene que explicar por qué José, al que he conocido hace poco, llega a decir hay una conjura contra mí. Teniendo el lóbulo frontal y órbito frontal, bien. Pero uno puede llegar a decir, hay una conjura contra mí, y usted me tiene que explicar desde su nivel de análisis y desde sus paradigmas por qué una persona puede decir eso y sufrir, por decirlo, o intentar suicidarse como este hombre, o cortarse las venas, ¿no? Y autoagredirse. Lo he de explicar desde los paradigmas de la psicología, no desde el lóbulo frontal, que eso le corresponde al neurólogo. Y a mí me gustaría saber cómo dice el neurólogo que funciona ahora mismo, por ejemplo, que estamos hablando aquí y estamos oyendo, está funcionando las zonas de Wernicke y Broca, ¿no? Eso lo recordamos de los fundamentos biológicos de la personalidad. Pero no son los Wernicke y Broca los que explican que estemos hablando hoy aquí, ni por qué hablamos, ni cómo lo estamos haciendo. Sin ellas no hablaríamos, pero con ellas no explicamos solo que estemos hablando aquí. Bueno, pues esta es una guía donde se trata, vienen a decir algo que, desde luego, para mí y para nosotros no es una novedad, ¿no? Porque sabemos por qué se puede llegar a oír voces, y ya sabemos, la psicología ha llegado a explicar cómo son autolenguaje, ¿no? Y dice aquí en el Infocop que son comprensibles y han de ser comprensibles como una conducta más. Y decir que hay una conjura contra mí, lo que pasa es que es un comportamiento al que tú llegas en tu trayectoria vital y que luego te trastorna la vida y te lleva a intentar el suicidio 2 o 3 veces.
Por tanto, para mí es esa una tercera oportunidad que hay en esta plataforma, ¿no? Reivindicar el discurso propio, justamente porque lo vais a hacer desde las nuevas tecnologías, no desde un hospital y un centro de salud. Ojo, no digo que no se vaya al centro de salud, he trabajado muchos años ahí, y en hospitales también, como médico y como psicólogo. Pero precisamente por eso, el estar fuera de momento, como están estos compañeros que hacen intervención a domicilio, permite poner más claramente sobre la mesa la nitidez de tu nivel específico de análisis sobre la conducta humana y sobre los problemas de conducta, para entenderte después con los otros profesionales, ¿no? Lógicamente, no para colisionar con ellos, para entenderte mejor. Yo recuerdo en los años 80, cuando empezaron a proliferar las consultas de psicología, los centros de psicología, no se decían ni siquiera de salud mental, ni consulta de salud mental, no, eran centros de psicología, consultas de psicología, y recuerdo, y ya luego trabajando en el ayuntamiento, en centros de salud, como muchos médicos de atención primaria te remitían a estos centros de psicología a muchos problemas que le aparecían, ¿no? Como este que os acabo de comentar, de aquel que cierra 30 veces la llave del gas y no se duerme tranquilo, tiene una obsesión, ¿no? Y hace las conductas compulsivas para reducir todo ese dolor y esa presión que le produce el pensar que se pueden ahogar si hay un accidente del gas. Y te lo mandaban al centro de psicología, ¿no? Te lo mandaban a la consulta de psicología. Si tú vas hoy a un centro de atención primaria con ese problema, el médico de atención primaria, que puede ser yo o puede ser mi compañera Pilar, con la que he estado el otro día, y dice, bueno, a mí me viene una persona así, y le digo, mande, ¿y yo qué tengo que ver con eso, no? ¿Qué tengo que ver en este sistema sanitario con eso? O que tengo fobia a los aviones, ¿usted qué me viene a contar aquí? ¿Cómo anda usted de catarros y de gripes, no? No quiero banalizar esto, pero creo que es importante este tercer aspecto de reivindiquemos el nivel de análisis específico que le corresponde a la psicología frente a los problemas que atormentan a veces a la gente. Otros no atormentan tanto, pero muchos sí atormentan o no dejan dormir, producen insomnio. Y la cuarta oportunidad o punto fuerte, desde mi punto de vista, es la autonomía, no solo el nivel de análisis científico, técnico, metodológico, etcétera, que tiene la psicología, sino la propia autonomía de la psicología. Tanto fuera del sistema sanitario o del sistema de servicios de salud, y ahí ya sé, José Antonio, hablaremos si es sanitario todo, si es sistema de salud, si son el sistema de servicios de salud, etcétera. Voy a hablar desde fuera, de la autonomía desde fuera, justamente porque los problemas psicológicos se producen en el mundo de la vida, antes y sin llegar al sistema sanitario. Y ahí podemos decir, es que son problemas de salud. Bueno, se puede decir, también jugando al fútbol te puedes partir una pierna, pero no depende eso del sistema de sanidad, ni se dice que es sistema de salud, aunque luego tienes que ir a traumatología. Pero jugar al fútbol o vivir la vida, jugar la vida o hacer el sexo, no pertenece al sistema de salud ni al sistema sanitario, y si me permitís, ni siquiera, y desde luego no pertenece a la salud mental. Y me gustaría que en la plataforma siguiéramos debatiendo qué es eso de mental. Si hiciéramos ahora una encuesta, ¿qué es eso de la mente? La psicología es algo que trata de la salud mental y la de los médicos es de la salud física. ¿Estamos todavía en esa historia en este momento? ¿O basta con decir problemas psicológicos y hablar de psicología? ¿Por qué la llaman mente cuando quieren decir comportamiento humano, ¿no? ¿Por qué le llaman sexo, amor cuando quieren decir sexo, ¿no? Pues aquí, ¿por qué le llaman mente cuando quieren hablar del comportamiento humano que la psicología es capaz de desentrañar y de cambiarlo, si le piden que lo haga? Por tanto, los problemas de pareja, Juan Carlos, aludías a todo esto, ¿no? Hacías un repaso a la cantidad de problemas de situaciones de la vida, de experiencias vitales, menores o mayores, yo ahí sí lo matizo a la plataforma, menores o mayores, me da lo mismo, yo he de abordarlo desde los paradigmas de la psicología y desde el nivel de análisis específicos que tiene la psicología. Y también, y ya es la autonomía, fuera y dentro del propio sistema sanitario. También ahí,
Y por eso llama la atención que en el Infocop, este último, en un desayuno con diamantes, ¿no?, se dice en la película, que ha tenido Infocop el 11 de, donde han participado relevantes colegas, ¿no?, presidentes de asociaciones, Belloc, Barraca, en fin, Vuela Casal, han participado en ese desayuno. También está aquí el debate y el desayuno en el Infocop. Plantean las tremendas dudas que está teniendo ahora mismo el momento actual de la psicología clínica, ¿no? Y hablan de una involución, no solamente estancamiento del papel de la psicología dentro del sistema de servicios de salud, sino un estancamiento. Y es para mí una gran paradoja también que habiéndote excluido de la atención primaria, dentro del sistema de atención primaria de los servicios de salud, habiéndote excluido, porque no estás ahí, estamos muy contentos, los tuvimos en los años 80, con una autonomía tremenda respecto incluso a la psiquiatría. Y ahora mismo, al haber entrado en el sistema, paradójicamente, has perdido identidad y autonomía, después de 20 y tantos años que hablábamos de PIR. Y ahora de psicólogo general sanitario. Fíjate, hasta hemos hecho desaparecer psicología clínica y de la salud. Ahí juntábamos las dos cosas y decíamos, bueno, la salud parece que es otras cosas, ¿no? Y la clínica es aquello que hacíamos siempre de abordar los problemas psicológicos. Pues hasta ha desaparecido clínica y de la salud para ser psicólogo general sanitario o PIR. Eso totaliza todo lo que la psicología pudiera hacer dentro del sistema respecto a los problemas psicológicos. A mí me parece eso, y lo he dicho ya en muchas otras ocasiones, me parece que ha sido una pérdida, ¿no? Yo tengo un hijo que es ingeniero industrial y me hablaba alguna vez de hacer biotecnología y dedicarse a la biotecnología sanitaria, ¿no? Y yo me lo imagino entrando en los hospitales, llegando a un hospital, y los médicos recibiéndole con un gran respeto como ingeniero, con un gran respeto, sin atreverse a llamarle nunca profesión sanitaria a mi hijo ingeniero, y escuchándole con mucha atención el nivel específico de análisis que tiene para hacer un cateterismo y para inventar la máquina del cateterismo, o por hacer una operación por ordenador. Necesitas a un físico, a un ingeniero, tú desde la medicina no lo puedes hacer. Yo esperaba, y lo he vivido así en los 80, 90, que la psicología entrara en el sistema sanitario, como no, y he estado en él, con su nivel de análisis, con su capacidad de autonomía para poderme relacionar con los otros colegas. Tengo la percepción de que esa entrada, afortunada, innecesaria, la plataforma ha de estar atenta justamente para reivindicar esa autonomía, también cuando se deriven casos que os lleguen, ¿no?, al sistema sanitario, porque le puede, en un pueblo por ahí de Santander o de Logroño, si derivamos para que vaya al centro, al sistema sanitario, con la paradoja de que no te dejan trabajar en él, aunque te llamen y te obligan a llamarte psicólogo general sanitario y registrarte en la comunidad autónoma en la Consejería de Salud. Bien, todas estas cosas son las que han pasado en estos últimos años, ¿no? A mí me parecen que es una ganancia y, como siempre, las luces y las sombras, y una pérdida o un riesgo de perder, o un riesgo de perder. Por eso, creo que sí que ha habido una cierta fagocitosis. La queja de Juan Carlos Duro en ese estudio riguroso que ha hecho de la psicología clínica en Madrid, ya concluyo, hablando de la situación de la psicología clínica en Madrid, concretamente, en los hospitales, habla de la gran dificultad que después de 20 y tantos años ha tenido la psicología para hacerse su lugar, como la ingeniería o hasta el trabajo social, dentro con las otras profesiones. Entre otras cosas porque consideran las otras profesiones que eso que hacen los psicólogos y las psicólogas, que es mostrar empatía y no sé cuánto, eso también lo hace el trabajador social y desde luego el psiquiatra. Creo que es importante reivindicarla. Y muy rápidamente las sugerencias que yo haría al sistema puesto. Estos 4 puntos fuertes que pueden ser una oportunidad. Yo incluso lo de sistema invitaría a pensar en red nacional, más que sistema,
El tema de salud mental yo también lo revisaría. A veces se escapan por ahí en los anuncios la patologías cuando son mayores, parece que eso sí sería una patología, oír voces. Creo que es importante las alianzas y las coaliciones que vayáis creando, sea con esta asociación de intervención en domicilio de Natalia, o sea en otras, y conexión no solamente con el sistema sanitario, sino con los servicios sociales, con el mundo de la vida, con las organizaciones de autoayuda. Creo que es importante que sigáis cuidando mucho el tema de la formación, que elaboréis con cuidado la metodología y los protocolos de intervención para esa media hora que pretendéis y, bueno, que ampliéis la red para seguir haciendo crecer estas 4 oportunidades que a mí me parece que puede tener vuestra plataforma. Gracias.